Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos aquí nuevamente en GMB Neuroeducando Cuerpo, Mente y Emoción. Y me da mucho gusto esta tarde estar con ustedes, compartir este tema tan importante que es la comunicación asertiva. Mi nombre es Norma Ramírez Monroy. Es un gusto volverlos a ver. Hace 8 días no tuvimos nuestra chat, pero el día de hoy ya estamos más que listos para compartir con ustedes. El día de hoy va a ser un tema no tan extenso, sin embargo, no porque no sea tan extenso, quiere decir que no es muy importante o significativo trabajarlo. Fíjense que este tema ya desde hace tiempo lo quería compartir con todos ustedes porque es algo que nos va a ayudar mucho a que nosotros nos podamos comunicar, a que nosotros podamos tener mejores relaciones sociales, que podamos nosotros también saber decir sí, saber decir no, porque de eso se trata la comunicación asertiva. Entonces, bueno, pues voy a comenzar este tema. Recuerden que en GMB Neuroeducando Cuerpo, Mente y Emoción, pues lo que promovemos es la educación consciente. Y bueno, el camino hacia una vida equilibrada comienza con la voluntad y la conciencia. Eso es importante que ustedes y yo lo sepamos, que podamos saber que una vida equilibrada siempre nos va a dar mejores sensaciones, mejores momentos, mejores pensamientos y obviamente esto nos genera un bienestar, una mejor calidad de vida. Pues vamos a comenzar. Ahí les pido los que se vayan sumando y los que vayan viendo este enlace, pues que vayan poniendo sus comentarios, que me puedan indicar de dónde nos están viendo, que nos puedan ahí enviar un saludo y que también puedan interactuar con nosotros, en este caso con... Hola maestra Patti, qué gusto que esté aquí, muy bien. Ahora no anunciamos con tanto tiempo este Facebook Live. Sin embargo, es importante que nosotros estemos atentos a todo lo que nos compete a una mejora de nuestras relaciones. De todas maneras, el video aquí se queda. Recuerden que lo subimos a nuestro canal de YouTube y ahí también les invitamos a que le den like y a que nos sigan. Muy bien, pues vamos a dar inicio a este maravilloso tema de comunicación asertiva, ¿ok? Fíjense que la asertividad la podríamos definir, quiero iniciar con este concepto, porque de aquí es de donde vamos a desglosar tantas cosas de lo que es la asertividad. La asertividad sin duda es una habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Fíjense, son claves importantes. Negociando con ellos su cumplimiento, o sea, con las personas que nosotros compartimos, con las personas que nosotros nos relacionamos, vamos a estar ahí negociando y acordando. Fíjense que aquí podemos también mencionar que para que nosotros podamos llegar a acuerdos tiene que haber coincidencias, puntos en que coincidamos y eso es lo que va a fortalecer el acuerdo. Obviamente, si no hay ninguna coincidencia va a ser un poco más complicado, ¿verdad? Llegar a esos acuerdos. Pero vamos a desmenuzar esta parte, la cual es interesante que lo veamos. A ver, entonces vamos por partes. De acuerdo a lo que acabamos de leer, primero debo de entender que la asertividad es una habilidad. Es algo que debo desarrollar en mí, es algo que debo trabajar en mí, es algo que le debo dar la intencionalidad, ¿ok? Y entonces esa habilidad de poderme expresar, la mayoría de las ocasiones cuando nosotros tenemos una frustración o sentimos impotencia de algo, es porque no estamos externando lo que realmente está pasando en nosotros, no estamos expresando lo que sucede en nuestro interior. Y obviamente eso nos genera conflicto en la mente, pero en muchas ocasiones tensión corporal y en otras hasta enfermedades. Por eso es muy bueno desarrollar la habilidad de expresar, de no quedarnos con nada. Pero para eso nos va a servir la asertividad, porque es la manera, la más adecuada para poderlo expresar. A veces hay personas que lo expresan, pero en realidad empiezan a ofender, a humillar, a lastimar a los demás, ¿verdad? Porque no sabemos expresar. Entonces, esta es una habilidad que se debe estar desarrollando, ¿ok?
¿Qué vamos a expresar? Pues nuestros deseos, lo que pienso, lo que quiero, lo que espero, lo que deseo, lo que necesito. Toda esta parte que yo quiero darle a entender o que conozca la persona con la que yo estoy hablando, con la persona que yo estoy tratando. Puede ser una persona, puede ser un grupo de personas. Es importante que nosotros sepamos expresarlo, sepamos que lo que hay adentro de nosotros es válido, es algo que estamos sintiendo y que obviamente es contraproducente el guardarlo, contraproducente el que no lo digamos. Y aquí entonces viene la parte, la más bonita de lo que es la asertividad, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a decir? Bueno, es que yo te decía, es una habilidad que se tiene que entrenar, pero esta habilidad debe de reunir ciertos requisitos. ¿Cómo? Pues lo tengo que decir de una manera amable, de una manera franca, ¿sí? O sea, no tengo por qué ocultar ni esconder nada, pero insisto, de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada. ¿Se entiende? Esta parte de estas características que tiene la asertividad, fíjate que es algo que cuando nosotros no nos los han enseñado, obviamente es difícil, o podríamos pensar más bien que es difícil desarrollarlo. Pero como lo vimos desde el inicio, es una habilidad que se tiene que entrenar. Y sabes, aquí va a entrar mucho lo que es el ser observadores conscientes. Aquí va a entrar mucho el que nosotros nos estemos observando constantemente, observando nuestros pensamientos, observando nuestras palabras, nuestros diálogos. Fíjense que a veces no nos damos cuenta y de hecho decimos, es que ¿por qué le hablaste así? Y quizás podamos decir, híjole, no me di cuenta. En ese no me di cuenta es porque dejamos que saliera, ¿no? Desde lo que es el cerebro reptiliano, desde lo que es lo instintivo, y lo instintivo nos lleva siempre a actuar, a no pensar, solo a defendernos y solamente de alguna manera guardar nuestra supervivencia, ¿sí? Por eso es bueno que nosotros seamos muy conscientes, que nos estemos observando y estemos detectando qué tipo de diálogos yo estoy reproduciendo, qué tipo de información hay en mí. Acuérdense, siempre hemos comentado y hemos dicho que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no conozco, no he trabajado la amabilidad, pues obviamente me va a costar trabajo, pero no quiere decir que no lo logre, que no lo pueda hacer. Entonces, estas son como las características principales para ser asertivos. ¿Esto a qué nos va a llegar? Bueno, pues esto nos lleva a que logremos decir lo que queremos sin atentar contra los demás. O sea, quiere decir entonces que al decir algo, al decir con un compañero, con un grupo de personas, yo no debo, aquí van otras características importantes, ni humillar, ni ofender, ni lastimar a las personas, porque ahorita vamos a ver cómo tendríamos que, los pasos que se sugieren o los tips, ¿no? Más básicos para ser asertivos. Pero esto es algo importante que ustedes y yo debemos considerar. Yo no voy a hablar de la persona, yo voy a hablar del hecho, del evento, de la situación, de lo que está sucediendo. ¿Cuántas veces no? Bueno, y esto es un ejemplo, a lo mejor una persona que tú quieres mucho, pues obviamente cuando hace algo que no es correcto, que no te agrada o que te lastimó, ¿no? No de una forma intencionada, obviamente duele, decimos, ¿no? Nos sentimos. Pero entonces yo no voy a decirle las cosas a la persona, sobre la persona, es que eres esto, eres lo otro, eres aquello, a la persona. Más bien vamos a hablar de la situación. Y cuando nosotros hablamos de la situación es muy diferente a cuando estamos hablando de la persona. Eso es el primer punto que nosotros vamos a aprender para ser asertivos. Analiza muy bien cuando tú vayas a querer expresar algo, que tú hables del evento. No me gustó que llegaras tarde. Es que me enojó mucho que no me llamaras, ¿no? Como quedamos. Es que me puso muy triste que no cumplieras con el acuerdo que teníamos. ¿Sí se entiende? Entonces, no es lo mismo decírselo a la persona que decir a la persona sobre el hecho y sobre la actitud, sobre la conducta, ¿no? Sobre el evento que se tuvo. Entonces, por eso es importante aquí, no voy a atentar contra la persona, más bien voy a decir sí lo que quiero decir, pero no atentando a la persona.
Y al final, bueno, pues vamos a negociar con ellos su cumplimiento, es decir, vamos a proponer, vamos a sugerir, vamos a tratar de estar ahí unidos, les decía desde un inicio, en lo que son las coincidencias, ¿ok? En qué nosotros podemos estar coincidiendo y de ahí podemos partir para llegar a un acuerdo. Aquí yo también mencionaría algo muy importante. Hablamos también en otras ocasiones de lo que es el falso ego, ese falso ego que no nos permite, ¿verdad? Esta parte humana, esta parte de esa virtud, ¿no? De que desde la humildad podamos reconocer, pues uno, que no somos perfectos, que sí fallamos, que quizás hay cosas que tomamos malas decisiones, que nos equivocamos, y eso a veces no nos permite estar participando de una manera asertiva con las personas que nosotros nos relacionamos. Entonces, esto es interesante, de verdad. Esto nos va a ayudar mucho, mucho a que nuestras relaciones sociales e intrapersonales de verdad sean más efectivas. Podamos comunicarnos de una manera más efectiva. Eso es importante. Se dice mucho que si nosotros queremos paz en el mundo, pues primero tenemos que tener paz en nuestro corazón. Primero tenemos que estar en paz con nosotros, porque si no, de verdad, cualquier situación, cualquier evento es excusa, es pretexto para que yo descargue con las personas todo lo que está sucediendo, todo lo que me está pasando, todo lo que estoy sintiendo. Y entonces no estoy viendo en realidad a la persona, sino más bien me estoy reflejando a mí misma. Por eso es importante que seamos observadores conscientes. ¿Qué sucede entonces? Bueno, que la asertividad va a ser esta parte intermedia entre ser pasivo o ser agresivo, ¿sí? Porque hay personas que actúan con demasiada pasividad. ¿Qué quiere decir esto? Que permiten todo, que permiten que les digan, que les hagan, que les humillen, que les ofendan con tal de, ¿no? Con tal de mantener tu amistad, con tal de mantener un empleo, con tal de mantener, y entonces soy pasivo, actúo de una manera pasiva y a lo mejor eso hace, ¿no? En algunas ocasiones que abusen, se aprovechen de uno. Fíjense que aquí quiero mencionar algo importante. Hay personas que quizás sean buenas personas, decimos, ¿no? Es que es muy buena persona. Pero confundimos y creemos que de esa manera podemos aprovecharnos, ¿no? De su nobleza, aprovecharnos de su paciencia, y esto también no es bueno. Por eso nosotros tendremos que ser primero asertivos con nosotros mismos para poder ser asertivos con los demás. Y el otro punto o el otro extremo, pues es que te voy a decir las cosas de manera agresiva, ¿no? Lo comentaba ahorita. Entonces, esta agresividad, pues obviamente te voy a estar ofendiendo, te voy a estar diciendo, te voy a estar insultando. ¿Por qué? Porque en primer lugar no me estoy gestionando mis emociones. En segundo lugar, estamos nosotros atentando también con la otra persona. Las palabras son poderosas. Las palabras, a través de ellas van a causar siempre un impacto en las personas. Con palabras tú puedes levantar el ánimo de una persona, pero a través de tus palabras también puedes disminuir ese ánimo o quitarle toda esa emoción, motivación, hasta sentido de vida, ¿no? Con nuestras palabras de verdad construimos o destruimos. Es importante por eso que seamos muy conscientes. No es cierto que a las palabras se las lleva el viento, no es cierto. Las palabras tienen un impacto y las palabras son energía. ¿Qué creen? Que esa energía tarde o temprano se va a materializar. ¿En qué se va a materializar? En una conducta, en una emoción, en un hábito, en una idea, en una creencia. Si tú lo vemos muy claro, ¿no? Ponemos mucho el ejemplo de los niños, que cuando les dices, es que eres muy tonto, pues a lo mejor dices, ahí está chiquito y no se da cuenta. Pero la realidad es que esas palabras, con esa energía, y si lo decimos de manera constante, frecuentemente estamos metiendo en su cabeza esas ideas, obviamente ese niño, ¿qué va a suceder? Pues que lo va a materializar, y cuando sea adulto, pues se va a sentir un tonto, o va a creer que no puede hacer nada porque le han dicho que es un tonto, lo ha creído. Entonces es muy importante o se sugiere mucho que nosotros estemos muy al tanto
de lo que decimos, cómo lo decimos. Nuestras palabras de verdad tienen un impacto en la vida de las personas. Y lo contrario, ¿no? Cuando tú animas, cuando tú motivas a alguien, oye, qué bien te ves, oye, a ver, platícame de esto. Wow, podemos hasta transformarle el momento a alguien y eso es muy bonito. Entonces, entre la pasividad y la agresividad, pues está la asertividad. O es decir, es lo que va a equilibrar el que ni sea pasivo ni sea agresivo. Voy a ser asertivo, voy a hablar de una manera asertiva. Y entonces, ¿cómo vamos a emplear la asertividad? Bueno, aquí nos dan unos tips importantes. Primero es saber pedir. Voy a saber pedir. Cuando yo quiero algo, a veces, fíjense que a veces no sabemos pedir las cosas, ¿no? Y lo que sea, en cualquier área, en cualquier plano, queremos algo y por pena, por miedo, porque, bueno, pues ya traemos algunas experiencias y como el cerebro tiende a generalizar, pues creemos que el resultado va a ser lo mismo, ¿no? Entonces nos quedamos como que, ay, es que me hubiera gustado decirle chispas, pues ya no se lo dije, ¿no? Entonces vamos a aprender a través de ser asertivos a saber pedir, a saber pedir las cosas, a saber pedir quizás una atención, una conducta, a saber pedir hasta algo material, ¿no? Hay que saber pedir las cosas. Pero ¿qué creen? También hay que saber negarse, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos sí, 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 sí? Y la verdad es que a veces por ahí a lo mejor es necesario un no, no puedo, no tengo tiempo o no quiero, es válido. Pero volvemos a la parte cultural, ¿no? Cuando tú le dices que no a una persona, pues hasta se ve mal, ¿no? Y hasta en ocasiones hasta dicen, ay, qué grosero, ¿no? O qué grosera, o qué envidioso, o bueno, nos pueden decir mil cosas, ¿verdad? Pero también saben una cosa, para poder respetar a los demás, primero tenemos que respetarnos a nosotros mismos y entonces debemos entender qué cosas yo debo ser consciente de qué cosas sí me permito y de qué cosas no me permito. Y entonces yo me voy a negar a lo que yo ya tengo consciente, que no me gusta, que no me permito, que eso no es para mí y que eso yo ya no quiero en mi vida. Entonces hay que aprender a saber negarse. Hay que aprender a negociar, ¿no? Les decía en un principio, bueno, no es que nos vamos a ir sobre lo que no nos entendemos, vamos a ver cuáles son las afinidades, vamos a ver qué es en lo que coincidimos para poder negociar, para poder estar hablando el uno y el otro, estar planteando y dando propuestas, dando sugerencias. Obviamente aquí tenemos que ser flexibles, porque te decía en un inicio, si yo me aferro a hacer lo que yo quiero y que sea como yo quiero, ¿no? Entonces obviamente no estoy negociando. Negociar es también ser flexibles para poder conseguir lo que se quiere. Y en este caso siempre se piensa en el ganar-ganar, ¿no? Ganas tú, gano yo, vamos a ganar los dos, vamos a ver cuál es el punto de donde podemos partir para que tú estés conforme y yo esté conforme, pero necesitamos hablar. Y hablar o de alguna manera discutir una situación no quiere decir pelearse, quiere decir que estamos viendo una manera y tú me planteas tu enfoque y entonces estamos resolviendo y esto nos va a llevar a tener un acuerdo, ¿ok? Aquí es importante respetar los derechos del otro y expresar nuestros sentimientos de forma muy clara. Eso que no quede duda, de verdad. Y aquí es entonces donde entra un punto muy importante que es la inteligencia emocional, pero como sabemos, para tener una inteligencia emocional, pues primero hay que tener una educación emocional, ¿no? Entonces, primero identificar cuando yo estoy enojado, cuando yo estoy triste, cuando yo estoy muy contento, cuando algo a mí me genera algo repulsante, ¿no? Que me genera que no agradable. Y esto nos ayuda mucho para que entonces yo identifique, me siento enojado, me siento molesto o me siento muy triste y lo podamos decir. Algo importante de lo que la Organización Mundial de la Salud indica es que entre el 85 y 90% de las enfermedades son psicosomáticas y muchos atribuyen a que es precisamente eso, que nos guardamos todo lo que nos hace sentir mal, nos guardamos todo lo que no conviene a nuestra persona
Y obviamente, te decía en un inicio, ¿no? Todo eso se va acumulando y pues nuestro organismo es biología, es vida y entonces tiene que tratar con todas esas sensaciones que al final son reacciones fisiológicas y obviamente van a tener un impacto, ¿no? Yo te decía, entonces se materializa en otro tipo de cosas. Te lo decía, hasta puede ser hasta en una enfermedad, ¿no? Por eso es importante el autoconocimiento, por eso es importante la inteligencia emocional, por eso es importante el ser observadores conscientes, el estarme observando constantemente y estar yo regulando, gestionando mis palabras, mis emociones, mis conductas. Aquí entonces también es interesante, pues se vale, ¿no? La asertividad también consiste en hacer y recibir cumplidos y en hacer y aceptar quejas, ¿sí? O sea, me gusta mucho esto que tú haces, me gusta mucho la manera en que realizas las cosas, me hace sentir muy bien, ¿no? Le estoy dando como ciertos cumplidos, pero también a lo mejor le voy a decir, pero sabes, esto no me agrada, esto no me gusta y quizás es como en son de queja, ¿no? Pero así como nosotros tenemos ese derecho de decirlo, pues obviamente también estar abiertos y ser flexibles, perdón, para que nos los digan, ¿no? Y entonces quizás nos se quejen de ciertas conductas, de ciertas formas, de ciertas maneras. Quizás, oye, es que pasaste y no me saludaste. La verdad es que sí me sentí mal porque venías de frente. Y a lo mejor ahí tenemos hasta el derecho a réplica, ¿no? Porque también eso es válido, que tengamos nuestro derecho de réplica y podamos decir, quizás en el momento no te vi, o a lo mejor sí te vi y no sé, estaba enojado por la última vez que conversamos, etcétera, ¿no? Pero hay que aprender a hablar, pero insisto mucho, el hablar tenemos que considerar esta habilidad de la asertividad, ¿ok? Y bueno, pues la verdad es que aquí vamos a ver unos pasos muy importantes para ser asertivos. Estos pasos, yo en lo personal he tratado de aplicarlos en mi vida. La verdad es que sí te cambia mucho las relaciones con los demás, contigo mismo, el que aprendas a decir las cosas y que lo aprendas a decir, insisto, sin ofender, sin humillar, sin lastimar a nadie. Entonces, tenemos dentro de la comunicación asertiva, punto número 1, vamos a describir los hechos concretos. Repito, yo no voy a estar hablando de que si la persona es necia, es irresponsable, o sea, le puedo dar un montón de adjetivos, ¿no? La puedo calificar, etiquetar de 1000 formas, pero eso no va a resolver nada. Primero, más bien yo voy a hablar del hecho, de lo que sucedió, del evento, de la situación. La voy a describir como yo la estoy viendo, como yo lo estoy sintiendo, como yo la percibí, porque acuérdense que ahí también son puntos muy grandes que hacen una gran diferencia porque entra la interpretación de cada uno de nosotros. Entonces a lo mejor tú estás diciendo, es que lo hiciste a propósito. Y la persona dice, pues no, realmente no, sucedió esto y lo explica dentro del derecho a la réplica, te lo explica y quizás podemos entender que no fue ni intencionado ni con esas ganas de estar fastidiándonos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo primero es que voy a hacer, lo que voy a hacer es que voy a describir los hechos, ¿ok? Después vamos a manifestar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos a una persona que llegó media hora después de la hora acordada, ¿no? Entonces yo no le voy a decir a la persona, oye, qué irresponsable eres, oye, es que eso no se hace, es que qué te pasa, estás mal, y wow, me fluyen, ¿no? Los insultos hacia la persona. Yo voy a describir el hecho, como lo estamos viendo en el punto número 1. Sabes que el hecho de que tú hayas llegado tarde, y entonces yo le digo lo que sentí, lo que pensé, me hizo sentir muy triste porque pienso que no le estás dando el interés o la atención a los acuerdos que tú y yo tomamos o a la relación que tenemos, ¿no? Por ejemplo. Y entonces es muy válido que aprendamos a externar lo que sentimos, que no nos quedemos con lo que estamos sintiendo. Quizás hasta te enojaste, ¿no? Y decírselo. Sabes que en este momento me siento muy enojado, creo que no es conveniente que estemos ahorita, dame chance, ¿no? O dame oportunidad de que esto pase y platicamos, ¿no?
es válido, es válido. A veces dividimos o queremos dividir las emociones entre positivas y negativas, y la realidad es que pues las emociones son necesarias, las emociones nos ayudan a nuestra supervivencia, y toda esta parte de externarlo, pues es también algo importante para que nuestras relaciones también sean cada vez más efectivas. ¿Por qué? Pues porque obviamente las personas nos empiezan a conocer, nos conocemos a nosotros mismos y sabemos, insisto, en lo que sí vamos a permitir y no vamos a permitir. Entonces no es malo enojarnos, digo, lo malo es que te mantengas enojado toda la vida, ¿no? Ahí sí dices, bueno, pues hay que resolver, ¿no? Pero la verdad es que sí es algo que sentimos, es una emoción que tenemos, y es algo que no es de que lo pienses, sucede y es algo fisiológico. Entonces esto es bueno que lo consideremos. Vamos a pedir, después de que yo ya te dije el hecho, después de que yo ya te externé, ¿no? Lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, pues te voy a pedir de forma concreta y operativa lo que queremos que haga, ¿sí? Yo en esta parte sí es muy bueno que lo estemos diciendo. ¿Qué quieres entonces? Desde tu punto de vista, desde lo que tú ves, porque acuérdate que aquí es donde entra la negociación, aquí es donde entra la parte de la conducta que tú esperas de la persona, ¿no? Es que yo esperaba que si no ibas a llegar, pues me llamaras por lo menos, ¿no? Yo esperaba que si no tenías el tiempo adecuado, pues que me lo hubieras dicho con anticipación para que hubiéramos acordado otra hora o cosas así, ¿ok? Entonces es muy bueno pedir a las personas eso que a nosotros nos hubiera gustado que hicieran. Y bueno, pues hay que especificar las consecuencias, ¿no? Y esto la verdad es que a mí me ha molestado mucho, o esto me ha causado retraso con la otra actividad que yo tengo, esto que sucedió. Te das cuenta cómo es ir diciendo la situación, porque cuando no la decimos, obviamente se entiende que no pasa nada, ¿no? O se puede suponer, uno puede imaginar que no pasó nada. Y entonces se siguen teniendo ese tipo de relaciones. Y créanme que a veces se llegan a tener relaciones tóxicas porque obviamente no hay ni ese respeto, ni esa comunicación, y de alguna manera se empieza a afectar las relaciones, ¿ok? Entonces hay que especificar las consecuencias de lo que la persona hizo y que nosotros, pues de alguna manera nos ofendió, nos molestó, nos hizo sentir mal, etcétera, ¿no? O que no nos parece correcto, tan solo eso, que no nos parece correcto. Y al final es muy bueno que nosotros podamos sugerir, que nosotros podamos proponer y acordar. Bueno, entonces vamos a acordar, ¿no? Yo te pido que para otra ocasión, si algo así llegara a suceder, pues mejor me llames por teléfono. Te pido que por favor me avises con tiempo, y pues ya sea que cancelemos o que nos veamos más tarde para que podamos hacer cada quien lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, fíjense qué interesantes son estos pasos para que nosotros podamos ser asertivos, y lo podríamos entonces concluir de esta forma. Entonces, voy a describir los hechos, voy a externar mis sentimientos, voy a pedir qué conducta yo espero, voy a mencionar las consecuencias y voy a dar una sugerencia, ¿sí? Son como que los tips básicos para que nosotros podamos ser y actuar y hablar de manera asertiva. Esto obviamente va a ser igual a la asertividad, que va a ser una mejor comunicación con los demás. Cuando tú y yo podemos entender lo importante que es respetarnos a nosotros mismos, pero que ese respeto a nosotros mismos también lo tenemos que generar en los demás, porque si tú no te respetas, obviamente difícilmente te van a respetar los demás. Si no, tú no te das valía, pues no te van a dar valía los demás. Ajá. Por eso tenemos que empezar con nosotros mismos, a darnos un lugar, a darnos un respeto, a darnos primero nosotros mismos, con nosotros mismos. Y bueno, aquí es necesario entonces decir, pues no olvides que las palabras tienen magia, sentido y poder. Las palabras que tú uses y la manera en que lo uses va a tener un impacto tremendo en las personas. Va a tener un efecto, acuérdate, las palabras son energía, y esa energía va a llegar el momento en que se materializa en pensamientos, en emociones, en conductas, y de repente dices, es que yo no sé por qué, pero
como que es muy, no sé cómo conmigo. Bueno, pues a lo mejor no te acuerdas, ¿no? De tantas cosas que a veces hacemos y decimos, o el clásico que usamos a alguien, como decimos, ¿no? Usamos a alguien de bajada, decimos aquí, y entonces le empezamos a humillar, a insultar o a bromear, pero de una manera que sí ya le estamos faltando el respeto a la persona. Entonces, dentro de esto de la comunicación asertiva, es bueno que nosotros como adultos, como jóvenes o como niños lo estemos trabajando. ¿Por qué? Porque así vamos a desarrollar esa habilidad. No te olvides, no es que ya nacemos con eso se tiene que desarrollar poco a poco. Yo tengo que observar mis palabras. Es más, cuando tú dices algo, tú ves a la persona si se molestó, si a lo mejor con lo que dijiste le dio pena o se sintió muy bien. Nosotros al estar observando y al estar notando esas reacciones, pues podemos también darnos cuenta cómo va a reaccionar la persona, ¿no? ¿Qué tanto estamos haciendo? De repente nos queremos hacer quizás muy, muy graciosos, ¿no? Y yo no con esto digo que no estemos quizás bromeando, pero hasta las bromas hay que saber hacerlas. A veces entendemos que el ofender a alguien o el burlarnos de alguien ya es bromear y para pasar un buen momento. Bueno, pues yo te quiero decir que aún eso puede generar un complejo en las personas y aún eso va a tener un impacto en las personas. Entonces, yo espero que con esta breve charla que hoy tenemos de asertividad, pues ustedes les sea de mucha, mucha utilidad, ustedes lo puedan llevar a la práctica y, ¿por qué no?, sumar quizás más información, pero principalmente esto es una habilidad. A veces tenemos la información, pero no lo hacemos. A veces no sabemos muy bien la teoría, pero no lo hacemos. Es importante que nosotros cuidemos nuestras palabras, es importante que nosotros estemos hablando y escuchándonos, porque también hay algo ahí importante. A veces no somos conscientes de lo que decimos, porque obviamente también guardamos palabras que a nosotros nos dijeron y son, digamos, lo que hay en nuestro repertorio, ¿no? Entonces, vamos a cuidar, vamos a saber que dentro de la asertividad, pues hasta hay que elegir muy bien las palabras, hay que pensarlas muy bien, hay que darnos el tiempo de elegir la manera. Y si en ese momento no encuentras palabras, pues también dilo, a ver, espérame, es que déjame pensar bien, porque no quiero afectar nuestra relación, porque no quiero lastimarte, porque no quiero ofenderte. Déjame encuentro bien las palabras para decirte lo que siento, ¿no? Y esto de verdad de la asertividad nos va a ayudar mucho a que esas relaciones que tenemos pues sean mejores, sean realmente consolidadas y basadas en el amor, en el respeto, en la confianza, porque la confianza aquí también entra. Es decir, te digo, realmente, sabes que sí me molestó que llegaras tarde, me puso de malas, me puso triste. Y entonces, obviamente, ¿por qué te lo digo? Porque tengo esa confianza. Y esta persona obviamente va a saber que siempre que tú sientas algo o percibas algo, tú vas a ser directo. ¿Te acuerdas que lo vimos al inicio? Eres directo para decirlo, vas a ser directo para externarlo y no vamos a andar, como dicen, ¿verdad? Dando vueltas y cómo le digo y cómo le digo y cómo le hago. No, lo más adecuado es que lo hagamos en el momento, ¿ok? Pues muchísimas gracias, les agradezco, maestra Patti, gracias por siempre estar aquí presente. Gracias por este tiempo que ustedes estuvieron aquí. Yo espero de verdad que esto sume a su intelecto, a su vida, a sus habilidades y que tomen esas buenas decisiones de saber relacionarse con los demás. No dudo que ya lo sepan hacer, pero también es muy bueno que sigamos fortaleciendo, robusteciendo esas habilidades para que cada vez seamos mejores personas. Y acuérdate que el mundo agradece. Cada vez que una persona es mejor, obviamente hay una repercusión mejor en todo. Entonces, pues muchas gracias. Les agradezco mucho su atención. Ahí los que estuvieron, si me quieren dejar sus comentarios, va a estar genial para que yo los pueda leer y también si tienen la sugerencia de algún otro tema que quieran que hablemos, pues eso también está muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Bye.